Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, trataremos las intrigantes historias que rodean a la mansión Drischch. Prepárense para descubrir tragedias familiares, fenómenos paranormales y secretos oscuros. Comencemos. 2300,17 Street, Tuscaloosa, Alabama. La construcción de la casa, que también fue conocida como Monroe Place, tuvo inicio en 1835 y se completó 2 años más tarde. Este majestuoso edificio, reconocido como la residencia del Dr. John R. Drischch, nacido en 1795, destacó como uno de los primeros colonos de Tuscaloosa, lugar en el que se estableció en 1822. El Dr. Drischch, además de practicar la medicina, era un hábil contratista de obras. Su historia está marcada por una serie de eventos trágicos, incluido su matrimonio a la temprana edad de 23 años, que duró poco, ya que perdió a su esposa un año después del nacimiento de su hija Catherine. En 1825, contrajo matrimonio nuevamente con Sarah Owen McKinney, ambos experimentando su segundo matrimonio debido a la pérdida de sus primeras parejas. La herencia significativa de Sarah permitió la construcción de la plantación que se erige en la actualidad. El Dr. Drischch, sin embargo, enfrentó la desdicha con la pérdida de su fortuna debido a la guerra y el juego, su salud deteriorada por el alcohol y sus alucinaciones severamente debidas a un ataque de delirium tremens, que culminaron en su trágico final el 25 de julio de 1867, al caer desde el balcón del segundo piso, aunque otras fuentes dicen que fue por las escaleras. Fue enterrado en el cementerio de Greenwood. Sarah quedó devastada y su dolor la llevó a exigir que, cuando ella muriera, debería recibir el mismo trato que su esposo. Él había dejado escrito que el velatorio fuera en el piso de arriba y rodeado de velas. De hecho, había guardado las velas del funeral de su marido, porque quería que se usaran las mismas en el suyo. Tras la muerte de Sarah el 14 de abril de 1884, estas no fueron encontradas, las había escondido tan bien que no dieron con ellas. Muchos creen que este es el inicio de los fenómenos en la casa. Uno de estos fenómenos inexplicables son los informes de supuestos incendios del que no había rastro al llegar los bomberos. Esto ocurrió repetidamente a lo largo de los años. Además, se dice que se han visto luces fantasmales que emanan de la casa. Se rumorea que un esclavo fugitivo buscó refugio en la torre, pero el hambre lo hizo salir, fue castigado a morir quemado, dando origen a las luces misteriosas que se avistan en la torre. La casa fue reconocida por edificios históricos estadounidenses en 1934 y posteriormente añadida al Registro de Monumentos y Patrimonio de Alabama en 1975. En 2006, fue incluida en la lista de lugares en peligro. Finalmente, en 2015, fue incluida como Jemison School Drischch House en el Registro Nacional de Lugares Históricos. La casa sirvió como la escuela Jemison desde 1906 hasta 1925, posteriormente como almacén en 1935, y fue adquirida por la Iglesia Bautista Southside en 1940. En 2006, se encontraba en mal estado, pero en 2012, Nika McKinney la adquirió y llevó a cabo reformas hasta su apertura en mayo de 2016 como espacio para eventos. La presencia que más se manifiesta en la casa es la de Sarah, pero también se reportan avistamientos frecuentes del propio Dr. Drischch y de su hija, Catherine. La relación entre padre e hija estuvo marcada por una tensión persistente, llegando incluso a situaciones de violencia y abuso. Una narrativa sugiere que el padre desaprobaba al hombre del que su hija se había enamorado, llegando al extremo de encerrarla en su habitación y limitar su alimentación a pan y agua, hasta que accedió a poner fin a la relación. Posteriormente, la forzó a casarse con William King. Fruto de esta unión resultaron 3 hijos, una de ellos, Cora, quien lamentablemente falleció a los 4 años. Sin embargo, el matrimonio se desmoronó cuando King solicitó el divorcio debido a los problemas mentales de Catherine. Como resultado, envió a su esposa y a sus 2 hijos de vuelta a la casa paterna. Catherine, incapaz de sostener conversaciones racionales, alguna vez destacó como una consumada pianista, aunque dejaba de tocar en presencia de otros. En los últimos años de su vida, fue confinada a una habitación en el último piso de la mansión, con las ventanas de su cuarto aseguradas con tornillos y un sirviente vigilándola constantemente, día y noche. Este confinamiento se prolongó hasta el final de sus días, creando un oscuro capítulo en la historia de la familia Drischch.
La historia de la familia está marcada por tragedias adicionales, como la violenta muerte de la sobrina de Driss, Ellen Whiting, a manos de su celoso y borracho esposo. De entre sus muchos pretendientes, eligió a un hombre llamado Fitch, que un día, la agarró del cabello, inclinó su cabeza hacia atrás y le pasó la navaja por la garganta, matándola instantáneamente. Estuvo a punto de separar la cabeza del cuerpo. Fue juzgado, declarado demente y confinado en un manicomio. Después de varios años, fue declarado curado y se mudó al norte para trabajar en los ferrocarriles. Testimonios sugieren actividad paranormal, como el sonido de teclas de piano sin presencia humana, objetos moviéndose solos y figuras borrosas en fotografías. El lugar más notoriamente embrujado podría ser un baño, donde se ha observado una figura misteriosa junto a la ventana y se ha sentido una ráfaga de viento frío al abrir la puerta. Además, los huéspedes han reportado un distintivo aroma floral atribuido a Catherine, quien supuestamente se dedicaba a la jardinería. A pesar de su pasado cargado de tragedias y fenómenos inexplicables, la Casa Driss se ha convertido en la actualidad en un lugar de celebración, acogiendo bodas y otros eventos.